Hola, muchas gracias por haberme invitado al Congreso sobre Violencia de Género. Es una lástima no poder estar por culpa del temporal y la verdad es que hubiéramos disfrutado mucho más porque nos perdemos algo muy importante que son vuestras aportaciones y comentarios. Pero vamos a intentar hacerlo lo más atractivo posible. Yo quiero que dediquemos estos minutos para hablar de la violencia en estas dos direcciones que comentaba en el título, la violencia sexual en la pareja y en la familia. Y he elegido unos casos que a mí me parece que representan los casos más frecuentes, quizá, la violencia contra la pareja y un caso de la violencia entre adolescentes, que es algo que tenemos con mucha frecuencia en nuestra clínica, en el Centro Noguerol. Y desde luego vamos a ver algunos casos también de violencia sexual hacia los hijos y las hijas. Pero he rescatado casos, por suerte muchos, muchísimos, que terminan bien. Y van a ser los protagonistas, las protagonistas las que os van a contar a través de sus dibujos y de sus comentarios cómo están y cómo han resuelto o cómo se han enfrentado a la situación, si os parece. El primer caso es una adolescente que tenía 13 años, ahora tiene 17, cuando comenzó su relación con un chico. Ella tenía 13, el chico tenía 17, y fue verdaderamente una tortura. Este chico estaba muy acostumbrado a dominar, a controlar, a maltratar, maltrato emocional, físico, vejaciones de todo tipo. Y lo más impresionante es que ella estaba muy habituada y con una dependencia extraordinaria. Es curioso también que la familia, cuando no se enteraron hasta que ella tenía 15 años, imaginaros, que tenía esta relación, y de hecho a la madre le pareció que estaba bien porque ella salía menos de casa que antes, y esto pues era una señal positiva. Claro, lo primero que te preguntas es ¿qué está pasando en esta niña para estar teniendo esta relación y para vivir de esta manera? Pues algo que pasaba era que los padres se habían separado, es una familia de clase media alta, y en la separación muy conflictiva y complicada, el padre era una persona que no mostraba ningún interés, ninguna empatía, no se preocupaba en absoluto por cómo podía estar viviendo su hija. Sí se preocupaba más del hermano mayor, pero de ella no. Y ella empezó a desarrollar una verdadera necesidad de afecto y de dependencia por su padre. La madre llevaba con bastante buen criterio la educación de su hija, era bastante ordenada y rigurosa, pero la negligencia y el pasotismo y el desinterés que tenía el padre hacía que la niña, cada vez que había cualquier conflicto por hábitos, por rutinas, por límites de la madre, ella escapaba y se iba con el padre, con lo cual vivía una ambivalencia que le generaba una verdadera disonancia cognitiva. O sea, estaba bizca, con dos estilos. La madre se sentía sola, no apoyada, con lo cual el conflicto, la rabia entre la hija y la madre era tremenda. Y lo más significativo de este caso es que ella no era capaz, la niña no era capaz de reconocer los severísimos malos tratos que estaba viviendo, hasta el punto de dejarla en la calle tirada, no abrirle la puerta, a ver que estoy mirando aquí alguna chuleta, dejarla durmiendo en el suelo. Por supuesto los celos de él eran patológicos, la vigilaba constantemente. Llegó a cometer, por supuesto, maltrato contra la propiedad, rompía objetos, pero también contra los animales. Un día llegó la niña a la casa donde ella vivía con él y prácticamente el perro estaba agonizando. Y ella lo cogió en brazos, lo llevó a un parque y lo dejó allí porque veía que el perro ya estaba medio muerto. Es decir, las situaciones más salvajes de violencia física, violencia económica, la obligó a robar dinero, el dinero de la familia, joyas, y ella lo justificaba todo. Bueno, es que lo necesita, es que la vida le trata mal.
llegó un momento en que empezó a reconocer todos los malos tratos, pero ¿sabéis cuál es el que menos reconocía? El sexual. Le costó mucho entrar en que lo que estaba sucediendo en el ámbito sexual era evidentemente una violencia. Llegaba a analizar bello por bello para ver si había tenido alguna relación con algún otro hombre, si había flujos, si había absolutamente acosada y vigilada. Cuando eclosiona el cambio de actitud en una niña que comienza con 30 años una relación tan brutal y con un cambio de personalidad tan tremendo en ella, olvidándose de sus amigas más íntimas y de los valores que tenía. En el momento en el que ella se queda embarazada con 16 años y comprueba que él pasa absolutamente, no le hace ningún caso, cuando el padre, que era este padre negligente, que no la atendía, que pasaba de ella, a pesar de que ella se había ido a vivir con él también, se asusta, porque el padre ve que ahí ya empiezan a pasar cosas, hasta el punto de que él ya reacciona, y en este momento es cuando ella toma conciencia de que está pasando algo grave. Su embarazo no es respondido por él, entonces ya ella decide que va a abortar y aquí ya comienza. ¿Cómo ha sido el resultado? Excelente, excelente. Ha trabajado con una fortaleza, una determinación. ¿Por qué? Porque ha habido un vínculo, porque ha habido un apoyo, el apoyo de la madre incondicional, de la familia extensa, porque han pedido ayuda y han comenzado una terapia con verdadera motivación, y porque ha sido capaz de enfrentarse al problema. En este caso era del todo impensable poder trabajar con este chico porque tenía mucho apoyo y mucho refuerzo de su familia, que se dedicaban, entre otras cosas, a justificar y amparar las conductas que él tenía, incluso justificando o dándole argumentos de que, bueno, ella es también muy violenta, ella también grita mucho, o pidiéndole a ella que, como ella era menor de edad, se declarara culpable de los robos, por ejemplo, para que él no fuera. Es decir, familia que no apoyaba y no reforzaba. Pero esta chica sí tuvo suerte con todo esto. De modo que este es un caso que efectivamente merece la pena. ¿Por qué lo he traído? Porque tenemos muchos adolescentes, muchos en el Centro Noguerol, con problemas de malos tratos. Estamos trabajando con la Universidad Autónoma en un proyecto precioso que es trabajar con los, fíjate, en la universidad tenemos una población entre los 18 y los 23 años, donde las actitudes frente a la pareja son muy complacientes. Pues eso, con el título mi novio me maltrata en lo normal. Es decir, hay una complacencia hacia los malos tratos. De hecho, tengo aquí algunos gráficos que ya os los mostraré, donde se ve, por ejemplo, que el 70 y tantos % de los estudiantes investigados describen que no tienen ningún tipo de los malos tratos que se manifiestan aquí. Por ejemplo, controla mi dinero, me critica, me insulta, me grita. Y en la realidad, habiéndolo analizado en detalle, era exactamente al contrario. Esto significa que es importantísimo trabajar en formación y en prevención. Y de hecho, cuando estamos trabajando en prevención desde tempranas edades, los resultados son verdaderamente espectaculares. Cuando trabajamos en colegios, por ejemplo, y hacemos el pretest con los alumnos, con las alumnas, sobre qué consideran que son los malos tratos o cómo ellos se sienten de maltratados, y repites el post-test después de haber hecho el curso de prevención y de formación, los resultados son espectaculares, porque ya hay una conciencia. Por lo tanto, la clave es trabajar en prevención, trabajar en la universidad, trabajar en los colegios, trabajar en... sobre todo cuando trabajamos en jóvenes y adolescentes, la violencia sexual, la violencia económica específicamente, es donde más resistencia hay, por supuesto en todas, pero diríamos que la física se puede reconocer o detectar con más facilidad. Seguro que lo estáis viviendo también en vuestra práctica clínica o profesional. Os muestro aquí un PowerPoint donde mostraba también otra de las formas más nuevas que seguro habéis detectado cuando hablamos de adolescentes y jóvenes en las situaciones de violencia. Estas nuevas formas que tienen que ver con los medios, con
el WhatsApp o el Facebook, donde son 24 horas, pueden ser 24 horas continuadas de acoso, de violencia, de amenazas, chantajes, que son una vez más contemplados dentro de la más absoluta normalidad y cotidianidad. Paso al siguiente caso. Este es un caso de violencia en la familia, en la esposa y en la hija y en el hijo. Ella había tenido maltrato psicológico continuado, maltrato físico, violencia física, y una vez más, la violencia sexual no la había reconocido. Había llegado a situaciones verdaderamente extremas, forzarla, relaciones dolorosas, tener fantasías con la madre de ella o con cualquier otra mujer en presencia de ella, perverso, unas relaciones verdaderamente perversas, patológicas, dolorosas. Ella no había reconocido tampoco, no había identificado este tipo de violencia. Se separan, la hija y el hijo tienen las visitas alternas, y es aquí cuando ella empieza a detectar que además también hay maltrato físico, emocional, y también hay abuso sexual. En este momento ya pone la denuncia. Por mí no, pero ahora ya, cuando le toca a mi hija y a mi hijo, sí. Obviamente hay un diagnóstico severo de estrés postraumático, trastornos de ansiedad, depresión, pero los informes médicos, los informes psicológicos, psiquiátricos, todos coinciden que efectivamente hay lesiones y que efectivamente ha habido un abuso sexual. Hasta que llega al informe de credibilidad en el proceso judicial, que considera que el testimonio no es creíble. Parece que el testimonio puede estar muy contaminado porque ya había sido evaluado por psiquiatras y por médicos, y que no es creíble, con lo cual el caso queda sobreseído. Esto significa que hay visitas quincenales con el padre, aumentando obviamente toda la sintomatología, la rabia, la desconfianza, la angustia, la impotencia, la sensación de que no somos creídos, de que no valemos nada, no importamos, porque si no nos creen y nos obligan a volver a una relación en la que somos víctimas de abusos sexuales, ¿en quién podemos confiar? Aquí tenemos que lanzar la voz muy alta, porque esto sigue manteniéndose en unas situaciones en las que no se considera ni siquiera los criterios del Comité de los Derechos de los Niños y las Niñas, donde se sugiere que las medidas que se adopten tengan siempre, a veces os lo voy a leer exactamente, tengan en cuenta los factores de riesgo a los que se enfrentan las niñas y los niños. La Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas también insiste en que la recuperación y la reintegración de las víctimas se tiene que llevar a cabo en un ambiente que fomente la salud, la dignidad, el respeto. Cuando el caso queda sobreseído de esta manera, estamos colocando en una situación de indefensión absolutamente brutal. Esta revictimización secundaria es una responsabilidad gravísima que tenemos los profesionales, las instituciones, la sociedad, y que si no intervenimos estamos colocando en una posición muy complicada a la infancia para poder recuperarse de situaciones tan graves como son los abusos sexuales dentro de la familia. Este caso salió con éxito adelante. ¿Por qué? Otra vez por lo mismo, porque había vínculo, porque había una respuesta emocional, había alguien que creía y que confiaba, y como muy bien te dicen las víctimas, a mí lo que me salva es saber que creen en mí y que me apoyan, con esos principios de protección y de credibilidad, y obviamente con un trabajo en equipo, la familia, el colegio. En el Centro Noverol coordinamos inmediatamente, en el minuto 1, con el colegio, con los tutores, con servicios sociales si fuera necesario, y ese trabajo en equipo coordinado hace que la intervención sea mucho más rápida y por lo tanto más exitosa. Tengo aquí un dibujo que lo veréis luego,
que es un dibujo muy bonito. Es una niña que tiene un gatito y diríais que es un dibujo muy normal. Sin embargo, esta niña estaba sometida a las más graves situaciones de violencia que os podáis imaginar. El padre alcohólico, la madre con una deficiencia mental, maltratador físico, emocional, y desde luego las violaba a ella y a su hermana de 14 años. Tan grave era la situación que él las obligaba a prostituirse. Además, las enviaba. En una de estas visitas de las dos hermanas buscando el sitio donde tenían que prostituirse, una de las hermanas, la hermana mayor, tuvo un accidente, cayó en un pozo y murió. Al día siguiente, por fin, se intervino y la niña fue retirada a un centro de acogida y vino al centro Noguerol, y ya de inmediato comenzamos el tratamiento. Lo grave de esta situación es que esto se conocía. El colegio tenía señales, el alcalde en el pueblo había hecho un escrito diciendo que estaban pasando cosas raras, todo el mundo sabía que pasaba algo, pero no se había intervenido en la protección y en el freno de una conducta tan brutal que estaban viviendo estas niñas. Os pongo este dibujo, que parece un dibujo muy sano y muy bonito, para mostraros cómo esta niña estaba completamente disociada. Entonces, cuando estaba en su personalidad aparentemente normalizada, hacía estos dibujos, pero cuando no, cuando estaba en la otra personalidad traumatizada y dañada, hacía dibujos como el que vais a ver a continuación, donde ella dibuja las brutales violaciones que sufrían ella y su hermana. Y ya veréis cómo el estilo del dibujo es rotundamente diferente. Y os pongo a continuación unas letras también, donde vais a ver la misma comparación, cómo ella escribe cuando estábamos en la terapia de grupo con otros niños y se escribían entre ellos contándose cosas cotidianas. La letra era muy normal, pero cuando tenía que escribir algo de lo que pasaba cuando ella era traumatizada, veréis que la letra es completamente ilegible. No sé qué ha pasado con este caso. Este es un caso muy complicado, pero no había recursos. Las instituciones no tenían recursos para desplazarse tantos kilómetros hasta Madrid para continuar la terapia en Noguerol, y no sé qué ha pasado, pero desde luego era un caso que necesitaba muchísima protección, muchísima atención y muchísimo vínculo, muchísimo apoyo. No estoy tan segura si esta niña ha tenido la suerte de poder contar con esos apoyos para salir adelante. ¿Cómo trabajamos en el Centro Noguerol? No me quiero extender mucho porque estamos más limitados de tiempo. Me dicen que no. Vale, pues muy rapidito. ¿Cómo trabajamos? Pues coordinados, todo lo más posible, con todas las instituciones que sí o sí se tienen que implicar. Fomentamos mucho la terapia de grupo. Las chicas, cuando han terminado la terapia, o los chicos, les pedimos que se queden, que continúen, porque ellos van a hacer de terapeutas. Y ellos son los que van a enseñar a otros niños, a otras niñas, a otros adolescentes, cómo se trabaja y cómo lo han hecho ellos. Lo hacen 1000 veces mejor que nosotros, porque además son en edades parecidas, y esto da bastante gusto. Trabajamos con la familia sí o sí, o con aquellos adultos que pueden ayudar. Y estamos llevando unos proyectos preciosos en algún colegio, donde trabajamos dentro del colegio con el equipo de dirección, con el equipo de orientación, con los niños que tienen dificultad y con los padres. De modo que el centro, el colegio, es el escenario donde podemos trabajar todos juntos. Y los resultados son envidiables, porque vamos más rápido, perdemos menos tiempo y vamos todos, hablamos el mismo idioma, y esto también ayuda muchísimo. Aquí tengo algún dibujo más, pero me lo voy a saltar porque voy a este. Vais a ver que es un dibujo de un incendio, unos bomberos, un dibujo muy llamativo y muy elaborado.
porque quiero hablaros de estos dos niños. Son dos varones. Cuando vienen a la clínica tienen 7 y 9 años, pero comenzaron a ser abusados sexualmente por su padre cuando tenían 3 y 5 años, que ellos recuerden. Es posible que antes. El motivo de consulta era una madre desesperada porque sus niños eran muy violentos y se torturaban entre ellos. Tenían se metían palillos entre las uñas, gritaban desesperados especialmente cuando volvían de los fines de semana que tenían visita con el padre. Estaban separados. El padre era médico, la madre profesora, y la madre no sospechaba qué era lo que había detrás de estas agresiones y de estas torturas a las que se sometían los dos hermanos con 7 y 9 años. Comenzamos a trabajar, estaban muy alterados, muy violentos en los juegos, tenían eneuresis, pesadillas, gritos nocturnos, terrores y un lenguaje sexualizado muy desproporcionado. La madre era una persona muy positiva, tenía una nueva pareja que era una perita en dulce, y gracias a esto conseguimos empezar a trabajar. Y en cuanto comenzamos salió las situaciones más brutales que os podéis imaginar, de violencias, amenazas, torturas. El padre llegaba a drogarles, era médico como os digo, pero además les hipnotizaba. Y en este estado hipnótico hacía con ellos verdaderas barbaridades, que no voy a repetir, pero así estaban los niños. La fase de evolución del problema fue como tantas veces, desde negarlo rotundamente, los niños lo minimizaban, había mucha complicidad entre ellos, no querían reconocer, pero a la vez todo su cuerpo hablaba, era tremendo. Y claro, enseguida nos dimos cuenta que no podían hablar porque las amenazas eran brutales. Yo oigo a través de las paredes, y como digas algo, te mato a tu madre. Así que cuidadito con decir una sola palabra. Vais a morir. Y ahora vais a ver el dibujo de las pesadillas y los terrores nocturnos. Le pedí a uno de los hermanos que me dibujara cómo eran esas noches. Y la verdad es que no tienen desperdicio. Lo más tremendo de esto es que estos niños que llegaron con 7 y 9 años, cuando tenían 3, ya tenían mucha sintomatología. La madre nos trajo un informe de la escuela infantil donde la profesora ya había escrito que el niño tenía muchas rabietas, que era muy agresivo, que padecía de muchas, bueno, toda la sintomatología, creo que la tengo por aquí en la carta. Muchos altibajos, lagunas afectivas, regresiones, inseguridad, dispersión, muy descentrado, mucho aislamiento, no tenía relaciones afectivas o corporales, no admitía que le tocaran. Muy inseguro a la hora de desnudarse. Este niño estaba pidiendo ayuda a gritos con 3 y 4 años. A gritos. Todos estos síntomas es el lenguaje que usan los niños para decir, atiéndeme que estoy sufriendo una barbaridad. Pero esta profesora no tenía puestas las gafas, como sucede en tantos y tantos profesionales que tenemos muy buena voluntad, pero si no nos hemos puesto las gafas para leer el lenguaje de los niños, interpretar los síntomas, pues los achacamos a que pueden ser evolutivos o que es sencillamente por la adaptación al colegio. Es obligatorio los programas de formación y prevención fundamentales, porque cuando los profesores, las profesoras se ponen las gafas, luego el resultado es mucho. Si se hubiera intervenido con 3 años con este niño, les hubiéramos ahorrado muchísimas noches de sufrimiento y violaciones y estar drogados como estaban drogados estos niños. ¿Qué pasó en el proceso judicial? Obviamente nuestro informe fue rotundo, contundente, pedimos inmediatamente la protección, recomendamos que de ninguna manera tuvieran visitas con el padre, que lo primero es la protección del menor, como siempre, etcétera. ¿Cuál fue la decisión judicial? Primero, el hecho de la decisión de la denuncia fue un alivio ya para ellos, porque ya sentían que podían hablar y que no iba a huir a través de las paredes y que nadie iba a morir.
ya todo esto empieza a tener un efecto para ellos. El informe pericial del juzgado, el informe pericial psicológico, consideran que la credibilidad de los niños es indeterminada porque no presentan reacción emocional al abuso sexual. No presentan reacción emocional. Niños con gritos, con terrores nocturnos, con todas estas secuelas que os he contado, no presentan reacción emocional. Por lo tanto, un caso tan gravísimo tuvo una sentencia de 2 años porque no se probó la penetración y porque consideraron que no había intimidación ni violencia. Los niños tenían verdadero pánico a hablar de la penetración. Pudieron hablar, pero claro, su contundencia era mayor cuando estaban hablando de los tocamientos, porque hay culpa, hay vergüenza y hay muchas amenazas. Es verdad que trabajaban muy bien en terapia, pero llegaron hasta donde llegaron. Trabajaron muy bien y les dimos el alta, pero al cabo de 4 años vuelve la madre diciendo que el mayor está muy raro y que algo pasa. Era excelente, la verdad, como habían trabajado toda la familia, el padrastro, todos. Estaba muy excitado, muy nervioso y algo estaba pasando. Le pasamos el cuestionario biográfico y una pregunta es descripción del problema. Y dice, me hace mucho daño los efectos de los recuerdos y de las perversiones que podría repetir y la necesidad de una vida digna. Entonces aquí se nos encendieron todas las luces. Cuando él mismo habla de las perversiones que podría repetir, significa que efectivamente esa estimulación precoz en el área de la sexualidad desde los 3 años a cuando ya está entrando en la adolescencia estaba repitiendo o probablemente podía estar repitiendo. Y efectivamente se estaba repitiendo entre los 2 hermanos. El pequeño estaba atemorizado por el mayor, lo estaba repitiendo con otros niños en el instituto, y lo más grave del asunto era que el padre, que estaba ya en libertad vigilada, le había perseguido, le había buscado y le había amenazado de nuevo. Había escrito una carta, a ver si la tengo aquí, le había pasado una carta en la que le decía, ayúdame, te quiero de verdad, ven conmigo, si vienes serás feliz. ¿Te acuerdas cuando jugábamos en el jardín al escondite o a los cochecitos? Te quiero con mi corazón, no es verdad que te haya hecho nada, solo te expresaba mi afecto, ayúdame solo con una firma. ¿Qué significa con una firma? Retráctate, por lo que valga. No solo eso, sino que alquiló un piso dando ventana por ventana enfrente de la ventana de su dormitorio. Y no solo eso, el piso lo había alquilado con una secta muy famosa, salía muchísimo en el periódico, Edelweiss, que se dedicaban además al abuso sexual de menores. Estos niños desde los 3 años habían sido sometidos a severas violaciones y abusos por su padre, desde luego, pero también por la secta. De modo que el control al que fueron sometidos fue verdaderamente brutal hasta el punto de que este niño estaba enloqueciendo. Le acompañaban, le seguían, le perseguían, a veces le inyectaba en el mismo andén del metro una droga, es decir, fue verdaderamente. Cuando me llamaron del hospital donde estaba ingresado, el psiquiatra no daba crédito a lo que estaba, bueno, obviamente estaban haciendo pruebas y se estaba viendo todo lo que estaba sucediendo, pero era increíble lo que pasaba. ¿Qué ha pasado? Bueno, fijaros si fue grave la situación que la misma policía sugirió a la familia, a la madre, a su pareja y a los hijos que se fueran del país, porque era gravísimo lo que estaba sucediendo. Y se fueron, y seguíamos a través de internet teniendo contacto. Ellos hoy tienen 20 y tantos años. Y hace muy poquito
he recibido una carta de la madre, me estoy saltando todo esto para no, donde nos cuenta cómo están. Me da un poquito de vergüenza, pero os la voy a leer porque me parece que ellos, por supuesto, tengo autorización sobrada para todo esto, claro, por su parte, pero me parece que ellos se merecen también este reconocimiento, de modo que permitidme que os la lea. Muy querida Victoria, el asunto del correo habla de nuestros corazones, el de los hijos y el de los padres, porque vuestra fuerza y claridad han sido determinantes para la supervivencia de unas víctimas que se han convertido en hombres buenos. La lucha contra el abuso nunca termina, pero los recursos que disteis a nuestros hijos en el momento oportuno, mucho más allá y por encima de la gran profesionalidad, hasta la sensibilidad y afectos sinceros, con valentía y firmeza inéditas en la batalla contra el abuso infantil. Recuerdo cuando terminó mi peregrinar en busca de apoyo para defenderlos, cuando con el humor que me hacía falta en medio de la tragedia vivida por mis bebés, me dijiste sonriendo, si hay abuso nos lo vamos a comer con patatas. Esta frase la recuerdo como una corriente de aire fresco en el dolor. Me hiciste sonreír y descansar. Allí comenzó lo duro, intenso y doloroso de desvelar los daños sufridos por mis dos hijitos. Pero vuestra valentía y fuerza, tus ojos compasivos clarísimos al mirarlos, fueron la guía para saber que estábamos en el camino correcto y que íbamos a alcanzar lo que ya anuncia tu nombre, la victoria. Fue difícil, todavía a veces lo es, pero ganamos, sobrevivieron los hijos y entonces todo es posible. Ahora ellos continúan la lucha, cada uno a su manera. E, como cooperante, quiere llevar consuelo a quienes sufren. J, como padre, está atendiendo a su hijito como él hubiera querido ser tratado. Ambos son felices, a pesar de que a veces se deprimen, pues quedan resabios de tristeza y nostalgia. No obstante, los dos son vencedores y están construyendo muros contra el abuso. Nos congratulamos de haberos encontrado y conoceros. Os queremos profundamente y nos felicitamos de ser vuestros amigos para toda la vida. Estos chicos han salido adelante, los chicos que fueron abusados en el instituto también, porque en aquel momento se reaccionó, las familias respondieron y se pudo atender rápido y por suerte aquello no fue más, que podía haber sido una epidemia. Este es el caso de una chica, también víctima de pequeña. Cuando empezó, os lo muestro muy rapidito porque estoy mirando el reloj. Vale, gracias. Así es como ella se dibuja al principio. Lo vais a ver que está como muy nerviosa, muy inquieta. En 7 meses vais a ver el dibujo que hace a continuación. Y entre medias os leo lo que ella escribe, de cómo ha sido ese trabajo. Mi familia parecía una familia normal, ejemplar en el pueblo. Por fuera todo era ideal, pero cuando las puertas de casa se cerraban, cambiaba todo. En una familia así, el secreto era sagrado. Todo por el miedo para no destruir esta imagen. Lo tenía metido en la cabeza. También pensaba que así es en todas las familias, que no hay nada raro en la mía. La vergüenza, el miedo, la culpa han hecho lo suyo. La primera vez. Tengo recuerdo de cuando tenía más o menos 3 años. No sé cuántas veces, muchas, hasta que tuve 10 años. Mi padre nos repetía que no se puede decir a nadie lo que pasa en casa. Era una orden. Teníamos que decir que todo estaba bien, responder con mucha educación. Mi madre decía lo mismo que mi padre. Lo pararon mis hermanos diciéndoselo a mi tío. Por todo el sufrimiento lo quité de mi memoria, lo metí en una caja y lo olvidé. Las secuelas me acompañaban. Me enfadaba conmigo misma. No sabía por qué reaccionaba así a ciertas cosas. La desconfianza brutal, la autoestima por los suelos. No merezco que me quieran, soy mala. Al final del año empecé a tener algunos flashbacks. Algo raro pasaba en mi cabeza. Había una lucha interior. Al principio me parecía muy abstracto. Con el tiempo tenía más recuerdos. No sabía si era verdad o no, pero no me podía librar de eso. Empecé a hablar, a romper el silencio que me mataba por dentro. Lo pude hacer porque mi psicóloga, a pesar de todo, poco a poco se pudo ganar mi confianza. Cuando por primera vez se lo conté, me sentí aceptada, escuchada, comprendida, me creyó. Me dijo unas palabras muy importantes. No es culpa tuya. Vamos a salir de esto juntas, ya verás. Después todo ha ido muy rápido con la terapia. Hoy puedo decir que soy feliz. Sigo luchando por mi presente y mi futuro. A veces cuesta, pero he podido experimentar que merece la pena todo el esfuerzo y que mi pasado ya no destroza mi vida. Este es el dibujo de cómo ella está. Y ya finalizamos con el dibujo de una niña de 6 años que nada más llegar vais a ver cómo es un dibujo turbio, no tiene color, tiene rabia y además vais a ver que están muy marcados los genitales.
Esta niña fue muy... La madre se dedicaba a la prostitución y ella y el hermano estaban en medio y había muchos tocamientos entre el hermano y ella, la madre... Debía de ser tremendo. Por suerte se intervino rápido, intervinieron servicios sociales, está en acogimiento, la familia es una maravilla y desde que ha empezado a venir, en solo 4 semanas hace el dibujo que vais a ver ahora, esta flor llena de color. Le pregunto el otro día si me da permiso para enseñaros estos dibujos y se pone muy contenta y me dice que sí, que sí, que sí y que os dé un besito. Esto nos lleva a algunas reflexiones para concluir. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cómo trabajamos? ¿Qué es lo que nos interesa? Pues es muy importante tener la certeza de que estamos yendo al origen, que no solamente estamos limpiando el presente y erradicando la violencia ahora, que de verdad estamos haciendo una buena limpieza a fondo y no nos quedan secuelas de los orígenes que han provocado llegar a esta situación. Si nos vamos a nuestra niña de 13 años que tenía esa relación con este novio tan violento, tenemos que ir al origen, y el origen era que en esa relación de esas separaciones de los padres y ese padre tan narcisista y tan negligente y que le daba tan poco afecto y era tan poco empático, ella tenía una necesidad de afecto extraordinario y esa necesidad de afecto no se había resuelto y ella se enganchaba en esta relación con este chico porque tenía esa necesidad de afecto sin resolver. Tenemos que ir a ese origen. En esa separación tan conflictiva además estaba desarrollando mucha rabia hacia la madre, que era la que intentaba ponerle normas, hábitos, rutinas, generando ese conflicto con el padre, que era la imagen contraria, y escapándose con una relación con un novio que era una fotocopia del padre por la falta de empatía y por la falta de afecto. Hay que ir a esos orígenes, porque si solamente trabajamos su conducta con esa relación de pareja y con esa violencia con el novio, no estamos limpiando definitivamente. ¿Cómo orientamos nuestro trabajo, en nuestro método, en esas direcciones? Pues entendiendo que todos tenemos capacidad de aprender. Todos hemos vivido experiencias traumáticas, todos, víctimas, agresores, y todos podemos modificar nuestras conductas si sentimos ayuda para ello y si nos sentimos apoyados. Es muy útil también cuando la víctima en ese trabajo hace esa limpieza y llega al punto también de comprender por qué no pudieron ser un recurso útil. Porque la rabia que yo tenía con esta madre o la sobreexigencia que esta madre tenía conmigo, que es verdad que era sobreexigente, es porque no podía ser un recurso más útil. Esto es importante meterlo dentro de este trabajo de limpieza, porque ahí estamos de verdad garantizando que la conducta se puede modificar en el futuro, donde hacemos un trabajo para que hagan un buen diseño de un buen plan de vida para su futuro. Limpiamos el pasado, organizamos el presente con nuestras habilidades y hacemos un buen diseño de cómo yo quiero que sea mi vida. ¿Por qué? Porque así garantizo que no voy a repetir y que voy a garantizar que los míos tampoco vayan a repetir. Si yo salgo de la violencia y me quedo atascada con sentimientos de rabia o de resentimiento, son muy tóxicos, son sentimientos muy tóxicos que me van a dejar atascada y que seguramente voy a contaminar, voy a transmitir de generación en generación, y nos vamos a encontrar que luego nuestras hijas y nuestros hijos están repitiendo también estos sentimientos de rabia o de resentimiento por situaciones que no hemos resuelto del todo y que no hemos limpiado a fondo. Hagamos una buena limpieza a fondo, porque esto es una inversión para toda la vida. Muchas gracias.